nivel práctico, en los días lunes y miércoles ya hablamos un poquito, ¿verdad?, sobre el tipo de articulación, ¿verdad? Por ejemplo, que entraba dentro de las diartrosis, ¿verdad? La articulación en este caso se llama coxofemoral, en referencia a sus dos componentes óseos. Habíamos dicho que era de tipo diartrosis, ¿verdad?, según grado de movimiento, y subtipo enartrosis o esférica, igual que ¿qué articulación? Es la articulación de la cadera. ¿Con qué articulación podemos comparar? Es la clasificación idéntica de la articulación, exactamente, glenohumeral, ¿verdad? Si hablamos de que es una enartrosis, decimos que se mueven todos los planos, ¿está? Y la conjugación de todos los elementos, todos los movimientos, perdón, de ese plano, por ejemplo, va a resultar el movimiento de circunducción que va a ser más limitado, ¿verdad? En la cadera va a ser de otro, con menos rango articular, menos amplio, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces? Si sabemos que esta articulación se mueve en todos los planos y no hace falta, ¿verdad?, que repitamos que es una articulación sinovial porque tiene cápsula, ligamento, ¿verdad? Entonces, y sobre todo cavidad articular, entonces según tejido es una articulación sinovial. Ahora, ¿cuáles son los movimientos que va a realizar esta articulación? Los mismos que vamos a encontrar en la glenohumeral, ¿verdad? ¿Que son cuáles? La flexión y el movimiento contrario es la Extensión. extensión, ¿verdad? ¿Y en qué plano se realizaban esos movimientos? En el plano sagital, ¿verdad? La flexo-extensión. Luego tenemos el movimiento de aducción y abducción que se realiza en el plano frontal, ¿verdad? La aducción es el movimiento en el que la extremidad inferior se acerca a la línea media y la abducción, el movimiento en el que se aleja de la línea media, ¿verdad? Y por último, las rotaciones. La rotación en este caso interna y la rotación externa, ¿verdad? Cuando nos sentamos, por ejemplo, y abrimos un poquito las piernas, ¿qué movimiento piensan que se está efectuando ahí a nivel articular? ¿Cuáles son los movimientos que hacemos cuando nos sentamos? Flexión. Flexión, muy bien. Flexión, y yo le dije con las piernas abiertas ahí, abducimos un poquito, ¿verdad? Y si giro, por ejemplo, y pongo una pierna sobre la otra, ahí estamos rotando la pierna que subo sobre la otra, roto para afuera o roto para adentro, en ese caso, el fémur. Externa. Para afuera. Rotación, exactamente, para afuera. Fíjense que casi todas las actividades que nosotros hacemos, como la marcha, sentarse, pararse, son la combinación de los movimientos, ¿está? Por eso es importante conocer de forma aislada y después ir armando el movimiento que nosotros llamamos funcional, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un movimiento funcional? Algo que nos permita cumplir nuestras tareas diarias. Caminar, por ejemplo, es la suma de movimientos de varias articulaciones y nos da la capacidad de deambular. Entonces, esas cosas son las que el día de mañana ustedes van a evaluar en los pacientes. Muy bien. Esta articulación, ya dijimos todo lo que dice en esta diapositiva, ¿verdad? Es la segunda articulación más móvil, justamente detrás, ¿verdad?, de la glenohumeral. ¿Cuál es una diferencia, por ejemplo, entre la glenohumeral y la coxofemoral? ¿Cuál les parece que tiene que ser una articulación más estable? ¿Verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que una articulación recibe carga y la otra no, ¿verdad? ¿Cuál les parece que es la articulación que recibe carga? ¿La articulación del hombro o de la cadera? La cadera. La de la cadera, profe.
la de la cadera, ¿verdad? Entonces, esta articulación tiene que ser más estable. Y la del hombro, porque tiene que ser más móvil, porque justamente el brazo cae suspendido, no soporta el peso del cuerpo, por ejemplo, como la cadera, ¿está? Entonces, van a ver que las superficies articulares luego son un poco más amplias, que la relación de contacto es mayor, a diferencia de la glenohumeral, ¿verdad? Que un tercio nomás de la glena, o sea, un tercio de la cabeza humeral tiene contacto con la glena, ¿verdad? Entonces, esas son las principales diferencias con respecto a la característica de esta articulación, ¿verdad? Bueno, todo lo que veníamos diciendo, los movimientos, esto conozcan por favor, ¿sí? Y nosotros no repasamos, yo creo que no les di rango articular en glenohumeral, no estoy segura, no sé si les pasó una diapositiva, pero para que ya sepan, porque en biomecánica lo que van a dar todos son todos estos rangos articulares, son las medidas o los arcos que se pueden formar en los diferentes movimientos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo llegar hasta una flexión de 140 grados y una extensión de 20. Fíjense que mucha la diferencia en grados entre la flexión y la extensión. No es demasiado lo que yo puedo llevar el muslo para atrás. Esto es el grado normal, ¿está? Entonces, esto es lo que ustedes van a medir, por ejemplo, cuando evalúan a los pacientes. La aducción y la abducción, acá algo importante. Nosotros desde qué posición describimos la anatomía, desde la posición anatómica, ¿verdad? Entonces, desde la posición anatómica tenemos 45 grados de apertura y 45 grados de aducción, ¿verdad? Ese es el rango normal que puede aumentar. ¿Cómo? ¿Cómo puedo aumentar la aducción? Puedo pasar por delante de la otra pierna, ¿verdad? Puedo hacer ese movimiento y todavía sigo realizando aducción, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Puedo llevar hacia la línea media el miembro inferior y pasar por delante de la otra pierna, ¿verdad? Del otro miembro inferior. Entonces ahí sigo en aducción, pero a esa aducción nosotros le llamamos aducción relativa, ¿está? ¿Cuál es el grado o el rango articular que vamos a tener en cuenta nosotros? 45 grados, ¿sí? Hasta 45 grados para estudiar en anatomía, pero ya conozcan para el próximo año que existe una aducción relativa que es mucho mayor que 45 grados. La rotación interna es de 30 grados y la rotación externa es de 60 grados, ¿está? Estos movimientos, por ejemplo, van a ver la flexibilidad. Piensan que una bailarina, por ejemplo, de ballet va a tener los mismos grados en la cadera que nosotros que no hacemos, bueno, las que no hacen, no sé si algunos hacen ¿verdad? Deporte o danza, va a tener los mismos grados articulares. Esto es lo que consideramos anormal, normal, pero la flexibilización de la cápsula y de los ligamentos puede hacer que nosotros tengamos un poquito más de rangos articulares, ¿verdad? Por eso es que vemos las bailarinas que pueden abrir totalmente, hacer esa apertura, ¿verdad? Entonces, esto depende mucho de la flexibilización del ligamento y ahí vamos a conocer de cuáles específicamente, ¿verdad? Bueno, seguimos. En cuanto a las superficies articulares, vamos a tener al acetábulo, a la cabeza femoral y al rodete acetabular. El rodete acetabular es un fibrocartílago que lo que hace es ampliar la profundidad del acetábulo, ¿sí? Para que se asegure el contacto articular y se asegure justamente la estabilidad que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, tenemos dos partes, la superficie que va a ser convexa
va a corresponder a la cabeza del fémur y lo que en esta imagen ya le tenemos cubierto por el rodete acetabular, y el rodete acetabular hay que tener en cuenta que no es totalmente, no tiene forma circular, sino más bien tiene una forma de C. Hay algunos libros que le comparan, por ejemplo, con una luna, con una media luna, ¿verdad? Pero mejor que le comparemos con forma de C, y están unidos, sí están unidos los extremos mediante ¿qué ligamento? El ligamento transverso. Hola, bueno, creo que fue mi conexión. Me avisan por favor cuando ven la diapositiva. Bueno, sigamos entonces. Gracias. ¿Qué ligamento entonces era el que unía los dos extremos de nuestro rodete acetabular o el rodete cotiloide, como le podemos llamar también? ¿Llegaron a escuchar eso o no? Era el ligamento transverso acetabular. Está. Entonces ahí se produce esa unión. Acá le vemos perfectamente la forma que tiene. Ven que tiene una forma de herradura más o menos. Y la fosa cotiloide en realidad va a alojar a un cúmulo de tejido adiposo y a la inserción de un ligamento muy importante que se va a insertar en el trasfondo acetabular, y también acá le vemos en la cabeza del fémur, que se va a llamar ¿cómo? ¿Se acuerdan algunos cómo se llama ese ligamento? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan No, del ligamento redondo? Los que ya cursaron, ¿verdad? Este ligamento es un ligamento que va a llevar vasos. Esa es la función que tiene. Lleva vasos justamente la arteria del ligamento redondo, una rama de la arteria obturatriz. Después de perforar esa membrana obturatriz, se va a volver intraarticular y va a llegar hasta la cavidad articular para insertarse en el trasfondo acetabular y en la cabeza femoral. Ligamento redondo entonces. Este es uno de los ligamentos que, por ejemplo, va a ayudar a que la cadera sea más flexible. En las bailarinas va a ser un poquito más flexible, por ejemplo, este ligamento. No va a ser el único, porque después tenemos el ilio femoral que también tiene un papel importante. Muy bien. Esta cabeza, este segmento, la cabeza femoral,
sí o sí debemos recordar que está recubierta por cartílago hialino, ¿verdad? Todas las articulaciones sinoviales, ambos segmentos tienen ese recubrimiento capsular, perdón. Y fíjense, ¿les parece que es más esférica que la cabeza humeral, por ejemplo? ¿Verdad? Se nota que sí. Entonces el contacto, también la profundidad del del cótilo que va a albergar a la cabeza es mayor, por eso es que es más estable esta articulación. Y otra cosa también, la cápsula es mucho más densa, sobre todo en la parte posterior. Está en mucha fibra muscular, inserciones reforzadas por ligamentos que son ligamentos planos o ligamentos triangulares que refuerzan, y hay mucho menos zonas débiles, por ejemplo. Por eso es difícil que ustedes el día de mañana escuchen sobre una luxación de cadera, por ejemplo, a diferencia de la luxación glenohumeral, que es común, ¿verdad? Entonces, fíjense que la relación es de 2/3 en este caso. 1/3 glenohumeral, 2/3 de contacto con la coxofemoral, ¿verdad? Ahí tenemos la inserción del ligamento redondo. Fíjense que es más inferior, ¿verdad? No está totalmente en el medio. Y lo que les quiero mostrar es la cápsula articular. Fíjense cómo la cápsula en el sentido inferior es un poco más fina y hacia arriba tiene más grosor. Por delante va a ser más flexible y por atrás va a ser más densa, tejido muscular, tejido conjuntivo más denso. ¿Está? ¿Dónde se inserta esta cápsula articular? En el reborde de ese rodete cotiloideo, ¿sí? Todo en el reborde de la articulación, y va a estar tapizada internamente por sinovial, por membrana sinovial, ¿verdad? Otra característica de esta cápsula es que internamente va a emitir anillos capsulares, le llamamos, esto que están, frenillos capsulares. Esto que está acá y esto que está acá, que va a asegurar la unión en la base inferior de la cabeza del fémur, ¿sí? Entonces, estas van a ser, ¿qué son los frenillos capsulares? Son prolongaciones de la cápsula intraarticulares que van hasta el polo inferior de la cabeza del fémur, ¿verdad? ¿Cuáles son los ligamentos que van a asegurar la unión de esta articulación? El ligamento iliofemoral, pubofemoral y el isquiofemoral. Y en este caso, como habíamos dicho, este iliofemoral junto con la flexibilidad del ligamento redondo permiten, por ejemplo, que las bailarinas puedan hacer, se pueda hacer más amplio el movimiento de extensión o de flexión en la cadera, ¿verdad? El ligamento isquiofemoral, ¿sí? Es este que está acá abajo. Fíjense que tiene forma cuadrangular y se inserta en el canal subcotiloideo por detrás, ¿verdad? Esta es una vista posterior, vamos a aclarar, ¿verdad? Y va hasta la cara interna del trocánter mayor. ¿Está? Entonces, más sencillito, canal subcotiloideo a cara interna del trocánter mayor. Inmediatamente al lado de la inserción capsular va a estar la inserción del isquiofemoral. ¿Por qué? Porque acá habla del rodete, dice. Y nosotros habíamos dicho que esa cápsula se insertaba a nivel de la inserción, hasta pueden compartir inserción con la del rodete cotiloideo. ¿Está? Más externamente, entonces ya está el ligamento. El ligamento iliofemoral, o también se puede llamar de Bertin, tiene dos haces, uno superior y otro inferior, que va a insertarse la superior por delante del trocánter mayor y el fascículo inferior en el tubérculo petrocantiño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, digamos, la salvedad que hay que hacer? Que estos dos haces, junto con el ligamento
pubo femoral, no sé si pueden ver con imaginación, ¿verdad? Cuidado. Que se forma acá una N, ¿verdad? Van hasta la espina ilíaca antero inferior, ¿verdad? Ambos parten de ahí y se dividen. Y acá le encontramos el ligamento pubofemoral. Entonces pueden ver la N o una Z también puede ser, ¿verdad? Esto que está acá. Fascículo superior, fascículo inferior y el ligamento pubofemoral. A esa N se le denomina N de Walker, ¿está? Porque habla otra vez, así como había zonas, digamos, un poquito más desprovistas de tejido conjuntivo para asegurar la estabilidad. En esta zona vamos a ver que la bursa, por ejemplo, articular, sobresale, ¿está? Y es una bursa que va a evitar la fricción que hay con el plano muscular, ¿está? En los movimientos de extensión o de flexión. El ligamento isquiofemoral, ¿verdad? Va desde el canal subcotiloideo hasta la cara interna del trocánter mayor. Ya le vimos, ¿verdad? Que es el número 2. Y fíjense entonces cómo todos esos haces refuerzan la cara articular. Por ejemplo, esta imagen le va a servir en algún momento. Este trazo, ven, ¿verdad? Que está acá. Este trazo pertrocantérico se llama. Este trazo es un trazo fracturario. Los trazos que ustedes ven acá son trazos de fracturas, ¿verdad? Este trazo que se llama pertrocantérico se inserta justamente donde se inserta la cápsula. Y si, por ejemplo, hay 3 fragmentos o hay mucho desgaste articular, se tiene que hacer una prótesis. Y la prótesis de cadera, piensan que se reemplaza una prótesis de cadera solamente la cabeza del fémur o solamente hasta el cuello o donde se hacen los reemplazos de prótesis de cadera. ¿Qué les parece que va a funcionar más? ¿Quitar solamente esta parte o quitar desde la diáfisis? Desde la diáfisis. Lo ideal es siempre preservar mayor cantidad de tejido óseo, ¿sí? O sea que si la fractura fue hasta acá, hasta ahí se conserva. Por eso, cuando hay una prótesis de cadera, ustedes ya no van a ver todo esto. Todo esto se retira y generalmente las prótesis de cadera se le ponen a los adultos mayores, ¿verdad? Famosos los abuelitos que se caen a propia altura y llevan la cadera contra el piso, entonces tienen que reemplazar, ¿verdad? No, todas las fracturas, claro, por ahí le dicen a su abuelo que se reemplazan todas, ¿verdad? Muy bien. Quiero mostrarla en el de Weber. Acá está. Esta es la bursa iliopectinia que va a hacer que disminuya la fricción en el plano muscular y la formación de la N de Walker, ¿verdad? ¿Cómo está inervado esta articulación? Todas las articulaciones son muy ricas en irrigación, ¿verdad? En irrigación, perdón, inervado creo que les dije. Las principales van a ser las arterias circunflejas, ¿sí? Las circunflejas femorales que van a formar el círculo arterial en la articulación de la cadera. ¿Rama de qué arteria les parece que puede ser la circunfleja? Si la principal que irriga el miembro inferior, ¿cuál es? Que habíamos visto la vez pasada en la morgue. Yo les dije, esta arteria es la arteria que principalmente va a irrigar a todo el miembro inferior. ¿Cómo se llama esa arteria que forma parte del paquete vascular del miembro inferior y está alojada en el triángulo de Scarpa? Femoral. Arteria femoral. Crural. Arteria femoral o crural, ¿verdad? Entonces, estas arterias circunflejas femorales van a ser ramas colaterales de la arteria femoral, en este caso la profunda. Ahí está. Otra vez sobre el ligamento redondo.
Bueno, acá teníamos la... esto es lo que ya les dije, ¿verdad? Sobre la arteria obturatriz, es la que va a irrigar mediante la arteria del ligamento redondo, ¿verdad? Ese ligamento son los vasos em, que van a irrigar a ese ligamento y aparte de la cabeza femoral, ¿verdad? En cuanto a los nervios, plexo lumbar, plexo sacro, con el nervio ciático hacia la parte posterior, ¿verdad? Y el nervio femoral y nervio obturador para darle toda la parte de sensitiva, recepción del estímulo doloroso, a la bursa, por ejemplo. La bursa es una estructura que está muy inervada y generalmente esa es la estructura que duele en todas las afecciones articulares. Por eso hay, por ejemplo, patologías como la bursitis, ¿verdad? Donde hay una inflamación de esa estructura y duele mucho, ¿verdad? En este caso sabemos que esa información sensitiva de dolor nos va a llegar gracias al nervio femoral, el nervio obturador y también del nervio ciático, ¿verdad? El nervio femoral y el nervio obturador eran ramas terminales del plexo lumbar, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran las raíces raquídeas que iban a formar a estos dos nervios? El excepto cuál es el que no colabora con la formación del nervio femoral y el nervio obturador. L1, L2, L3, L4 es la formación del plexo lumbar, ¿verdad? ¿Y cuál es la estructura que no colabora con la formación del nervio femoral y nervio ciático? Perdón, nervio obturador. L1. L1, ¿verdad? Entonces, L2, L3 y L4 van a ser los encargados de llevar la información sensitiva de nuestra articulación coxofemoral. Muy bien, ya lo que hablamos de las bolsas sinoviales. Esto ustedes van a desarrollar con el profe, creo que les va a dar región anterior hoy. Pero de igual forma les puedo pasar, ¿verdad? Ya dimos en el práctico, ya dijimos cuáles eran las acciones musculares de, en este caso, los músculos motores de la cadera, ¿verdad? El flexor puro era el psoas ilíaco, ¿verdad? ¿Qué otra acción también tenía el psoas? Aumentaba qué curvatura. ¿Se acuerdan que yo les dije que por la inserción aumentaba la curvatura de la columna? ¿Sí? Que en este caso se llamaba lordosis. Entonces, aparte de ser flexor en la cadera, la tensión de este músculo aumenta la curvatura de la columna, de la región lumbar, la lordosis lumbar. ¿Está? Y fíjense también cómo el ilíaco, al ser parte de este psoas ilíaco, tiene como un vector más vertical. Y el psoas tiene un vector, este vector amarillo que ustedes están viendo que está más inclinado. ¿Está? Cuando hay una flexión, necesariamente se tiene que realizar una rotación externa ligera, o sea, una rotación automática de la glenumeral. Si me preguntan entonces, acción del, ay, disculpen un ratito, bueno, acción del músculo psoas ilíaco es flexor de la cadera o de la articulación coxofemoral. Accesoriamente se produce una ligera rotación en la activación y funcionalmente lo que hace es aumentar la lordosis lumbar. Ahí está completito. El glúteo mayor es extensor, músculo extensor de la articulación coxofemoral. ¿Y qué más también podía hacer el glúteo mayor? ¿Qué otra acción? Puede llevar para atrás el muslo o la pierna, así como está haciendo acá en el dibujito, ¿verdad? ¿Qué otro movimiento puede realizar
Levantamiento de pelvis. ¿Cómo? Levantamiento de pelvis. Anterioriza la pelvis. En la articulación coxofemoral estamos hablando, ¿verdad? El músculo glúteo mayor también es rotador externo, ¿está? Entonces es extensor y rotador externo. Dos funciones, ¿está? Ahora tenemos acá el glúteo medio, que vemos cómo está separando. En este caso es entonces abductor, pero el glúteo medio tiene una función muy importante que yo también les dije en el grupito, me acuerdo, que les dije que era estabilizador transversal de la cadera, ¿sí? O de la pelvis, mejor dicho, ¿verdad? Porque cuando ustedes se ponen en una pierna o se paran con una sola pierna, ¿se les cae o no la otra cadera para abajo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Se les va para abajo la cadera? ¿O No, No, profe. no, verdad? No, pueden mantener ustedes en la misma posición. Si ponen su mano en su cintura, las dos manos van a estar en la misma posición aunque estén parados de un solo pie, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Ese músculo, el glúteo medio, es el encargado de estabilizar la pelvis en la posición unipodal. Normalmente tienen que estar simétricas. Anormalmente la cadera cae para abajo, ¿sí? Y eso habla de una debilidad, por ejemplo, del glúteo medio. ¿Está? Hagan la prueba y después cuéntenme, porque por ahí si tienen dolor lumbar, puede haber una debilidad del glúteo medio, ¿verdad? Y que ustedes no pueden mantener ambas caderas en el mismo nivel, ¿verdad? Muy bien, entonces está bien, cierto, que sepan que es separador, pero no se olviden que es el principal estabilizador transversal de la pelvis. Gracias a este músculo nosotros caminamos como caminamos. Si no, íbamos a tener que hacer una caminata especial, ¿verdad? Muy bien, los aductores, creo que ya su nombre lo dice, ¿verdad? La acción es la de aducir el miembro, ¿verdad? ¿Cuál era la salvedad que teníamos que hacer con respecto a inervación que le dije a aductores? Era inervación de aductores y pectíneo. ¿Y cuál era la diferencia? ¿Se acuerdan? Región interna. Todos inervados por el obturador, a excepción del pectíneo que era por el crural. Eso nada más para que tengan en cuenta y sea más fácil de recordar, ¿verdad? Y los pelvitrocanterios, ¿verdad? Que en su mayoría van a ser rotadores. Este musculito que está arriba, ¿cuál es? Estamos en vivo. Obturador externo. No, ¿se acuerdan del piramidal o piriforme? ¿Sí? Piramidal. Estamos en una vista posterior, ¿sí? Piramidal o piriforme. El E sería nuestro gémino superior, obturador interno, G, gémino inferior y nuestro cuadrado femoral, vista posterior. Y acá en la vista anterior sería nuestro obturador externo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, chicos, esta es una clase introductoria. La semana que viene vamos a conectarnos a las 13:30. Ya les aviso porque va a ser un poco larga la clase. Así que ya están liberados. ¿Y dónde tengo que subir? Esto tengo que subir a la plataforma o lo tengo que enviar por WhatsApp, es mejor. por WhatsApp mejor sería. Como quieran, no, bro.
Por WhatsApp es más rápido, me parece. Bueno, ahí le envío a Brian. Están liberados. Dale, dale. Dale, profe, gracias. Venga, profe.